Y en el tema general, Dios me dio que dice, no limites a Dios. Y en el subtema le pudiéramos poner, vas a ser irreconocible. Y usted va a entender el por qué. Hace días Dios puso este texto bíblico en mi corazón, y aunque nosotros lo habíamos tratado, y vamos a ver otro también, aunque nosotros lo habíamos tratado en una primera parte, Dios trae como una segunda revelación del mismo texto que quiere hablar hoy a nuestras vidas. Así que yo quisiera, ¿verdad?, que a cada uno de los que estamos aquí pueda poner la mano en su corazón hoy, en este momento, y pueda decir, Señor Jesús, yo sé que en este día tú estás aquí en medio de nosotros, que es tu palabra la que nos enseña, la que nos direcciona, la que nos corrige, la que trae respuesta divina a nuestras vidas, la que nos consuela, Señor, la que nos sana, la que nos libera. Recordemos que en cada enseñanza, mientras tú vas escuchando lo que Dios te está diciendo, aunque quizás tú no te hayas dado cuenta, tú vas recibiendo sanidad internamente. Tú vas recibiendo sanidad en tu corazón, sanidad en tu alma, sanidad en tu mente, liberación. Y ahí es donde tú puedes comprender más lo que Dios te quiere decir y puedes recibir más dirección hacia donde Él quiere que tú vayas. Así que dile, Señor, hoy es un día más especial que tú nos has reunido aquí para que nosotros escuchemos tu consejo, tu palabra. Te pedimos que seas tú abriendo nuestros entendimientos y que seas tú, Señor, fortaleciéndonos en nuestra mente para nosotros poder recibir esta palabra y que haga el efecto por el cual fue enviada en este día cada uno de nosotros. Te lo pedimos en esta hora sabiendo que tú estás aquí en tu nombre, Señor. Amén y amén. Señores, la Biblia dice en el libro de Proverbios 23:7 que tal como el hombre piensa, así es él. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros decimos en la Biblia, cuando nosotros decimos en la palabra, cuando se refiere a hombre, nosotros sabemos que se refiere a hombre y a mujer. Así que el hombre más sabio del mundo dijo, el que también dijo, móntate en tu caballo. Y déjeme decirle que Salomón cometió errores. Salomón fue un hombre que asimismo, con toda su sabiduría y toda la vida sobrenatural que llevaba en Dios, también fue un hombre que cometió errores. Yo creo que ningún hombre en la Biblia fue perfecto. Todos cometieron errores, todos tuvieron altas y bajas, todos se equivocaron, todos en algún momento desobedecieron a Dios, todos en algún momento se desviaron del camino, y lo más importante es volverlo a encontrar, ¿verdad? Así que este hombre se cree que aunque se desvió del camino, él lo encontró de nuevo. Entonces, él escribió y él dijo que tal como el hombre piensa, así es él. O sea, todo lo que tú ves de resultado de una persona externa es por lo que piensa internamente. Y esto va acompañado con lo que dice la Biblia. Bien, hay una historia en la Biblia, ¿verdad?, que está en el libro de Juan. De la abundancia del corazón habla la boca, y tal como el hombre piensa, así es él. Hay una historia que la hemos venido tocando en una de estas enseñanzas que está en el libro de Juan 9, ¿verdad? Que usted sabe que fue el ciego de nacimiento. Y hoy Dios quería que yo viera algo, aparte del tema que ya habíamos tocado con respecto a esta historia. Y antes de entrar a leerla, para que usted ya tenga su Biblia lista, que está en el libro de Juan 9, ¿verdad? Nosotros queremos hablar de algo. Miren, todo lo que sale de la boca de Dios, lo que Dios nos puede decir en alguna oportunidad, en algún momento de nuestra vida, va acompañado de una fe, y no de una fe cualquiera, sino de verdad de una fe que obviamente tenemos la descripción, que es una fe que nosotros tenemos que desarrollar, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de fe, porque nosotros somos más con lo que tiene que ver con lo físico, con lo que vemos, con lo terrenal. Así que cuando Dios nos dice algo, nosotros tenemos que comenzar a desarrollar ese tipo de fe que va con lo que no se ve, para que después se pueda materializar, ¿verdad? Entonces, las promesas de Dios van acompañadas con una parte que nosotros debemos
de hacer. Pudiéramos decir, hay un 50% que Dios hace, hay otro 50% que debemos hacer nosotros. ¿Mm? En preparación, en aquello que Dios nos dijo que iba a hacer con nosotros, hay una parte que nosotros, ¿verdad?, debemos de hacer. Usted sabe que Dios es un Dios de movimiento, siempre está en movimiento. En una investigación, ¿cuántos conocen el país de la India? ¿Verdad que sí? La India, usted sabe. Usted se recuerda que cuando vino el coronavirus, la India fue uno de los países más que murieron personas porque es uno de los países mundialmente más poblados. Hay un dato interesante en la India. Cuando estuvo el coronavirus, yo estuve viendo algunos videos, perdone mi ignorancia, pero en ese momento yo no lo sabía, y yo veía que habían, pues, sobre todo el animal, ¿verdad? La vaca, que camina por la calle libremente y que ellos no la tocan, la respetan como si fuera un dios, y todos ellos tienen una historia, ¿verdad? Acerca de esto. Ellos no comen nada de la vaca, ni su leche, ni su carne, y la respeta como si fueran, ¿verdad?, un dios. ¿Por qué dice Dios que no lo limites? Vamos a tomar de ejemplo este país que es tan reconocido mundialmente, que tiene tanta población. Mire, por si usted no lo sabía, a pesar de la pobreza que usted ve en la India, hay un trasfondo de por qué tienen esa pobreza. Mire, la India es un país muy rico en recursos naturales y minerales, y es un país que no prospera no por el tema de la economía, sino por el tema de sus creencias. Escuche qué tremendo, porque nosotros pudiéramos mirar en los videos, en los documentales y decir, wow, la India es muy pobre porque está muy poblada, etcétera, etcétera. No, Dios le ha dado a ellos riquezas, ¿verdad? Es un país muy rico en recursos naturales y minerales. Y es un país que no prospera no por el tema de la economía, sino por el tema de sus creencias. Las vacas, ellos lo ven. Usted sabe que hay personas en la India que se mueren de hambre por el simple hecho de que ellos no se alimentan de la carne de la vaca, prefieren comer carne de perro antes de comer carne de la vaca. Escuche de lo que se alimentan ellos. Y muchas personas mueren por causa de esto. Ahora mi pregunta es, ¿Dios no le dio las herramientas, las riquezas en su país para que ellos no se murieran? Claro que sí, pero no la usan. ¿Por qué? Por un tema religioso. ¿Y cuál es el tema que trae la religión a la vida de nosotros? Limitación. Y en el primer momento que nosotros tenemos limitación, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos limitando lo que Dios quiere hacer. Entonces, hay personas que pueden, ¿verdad?, en este momento estar pasando un tipo de muerte, pudiéramos decir, un tipo de situaciones, no porque Dios no le haya dado los recursos, ¿verdad? Para que lo tenga, para que vivan, para que sobreabunden, sino es que por un tema de mentalidad la persona no puede, ¿verdad?, avanzar, no puede disfrutar de lo que ya Dios le entregó. Ellos no comen de la vaca. ¿Por qué? Porque creen que dentro de la vaca hay muchos dioses, hay seres superiores que están encarnados, ¿verdad?, en la vaca. Pero no solamente eso. En la India se ve que hay personas ricas y personas pobres. Por ejemplo, si a una persona le tocó nacer en un hogar pobre, ¿verdad?, a ellos le enseñaron que esa persona no tiene derecho a tener ningún tipo de crecimiento. ¿Por qué? Mire lo que creen. Dice, escuche esto, que si tú naces en una familia pobre, no puedes hacer nada para cambiarlo. ¿Por qué? Porque después pudieras reencarnar en un insecto. Escuche esto, para nosotros podrá ser algo chistoso y nosotros decimos, wow, qué tremendo, ¿verdad? Pero así mismo, usted sabe que muchas veces Dios nos mira a nosotros. ¿Usted sabía?
Así mismitico, Dios nos dice a nosotros, claro, ahora porque tienes el entendimiento y ves que lo que ellos tienen es una limitación religiosa, les impide disfrutar de algo que ya yo los bendije, algo que ya yo les di. Y así mismo pasa muchas veces con nosotros, mis amados, cuando Dios nos da una palabra, nos entrega algo, nosotros no sabemos disfrutarla o nosotros no sabemos emplearlo en nuestras vidas. No sabemos cómo usar eso que Dios nos ha entregado. Entonces, ellos tienen todo para no morir de hambre. Ellos tienen todo para ser un país próspero, pero por un tema de mentalidad religiosa, mueren de hambre y viven de la manera verdad en que viven. Así nos pasa muchas veces a cada uno de nosotros. Vamos a entender aquí un poquito. Aquí cuando vemos la historia del hombre ciego, nosotros sabemos que es un hombre que nació ciego de nacimiento y habíamos estudiado, ¿verdad? Que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿qué fue lo que pasó para que él naciera así? Y Jesús respondió, no pecó él ni sus padres, sino es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros vemos que Jesús hace toda una ingeniería espiritual para devolverle, ¿verdad? La vista al ciego y cambiarle ese destino al que él estaba viviendo. Hay una cosa que me llamó la atención aquí y fue lo siguiente, y es ahí mismo en el 9:8 donde dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decía, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece, y él decía, yo soy. Mire qué tremendo. Algunas personas que lo veían cuando vieron lo que Jesús había hecho en la vida de él, él en ningún momento limitó a Dios. Él no le preguntó a Jesús, ¿será que tú eres el Hijo de Dios? ¿Será que tú puedes de verdad devolverme la vista? Cuando Jesús lo miró y hizo el lodo que hizo en la tierra, cuando escupió saliva en la tierra y se lo untó y lo mandó a lavarla al tanque de Siloé. ¿Qué hubo ahí? Un trabajo que 50-50. O sea, Jesús hizo la primera parte. ¿Qué fue lo que hizo? Tomó el lodo, echó la saliva, se lo untó los ojos, pero todavía no veía. Y le dijo, ahora ve tú al tanque de Siloé, lávate y ahí vas a recobrar la vista. ¿Verdad que sí? Entonces usted ve, si él se hubiera quedado sentado con el lodo y la saliva en los ojos, él no hubiera recuperado la vista. Entonces, tenía la promesa y la palabra, sí o no, 100%, pero tenía otras partes del 50% que él tenía que hacer. Y esa es la parte que nos toca caminar a nosotros. Cuando Dios nos dice algo que va a hacer, o nos da una palabra a nosotros. Hay una parte que hace Dios, hay una parte que hacemos nosotros. Entonces, mira lo que él dice. Primero, él no se puso, recordemos, ¿verdad? Muy claramente que cuando las personas veían a Jesús, no todo el que veía a Jesús estaba viendo al Hijo de Dios. Antes que Jesús habían pasado otras personas que hacían milagros y señales. Usted tiene que saber eso. Pero aquí en la palabra dice que era primera vez que se veía que alguien le abría los ojos, le devolvía la vista a alguien que había nacido ciego de nacimiento. Entonces, según dicen los estudiosos, que esta es una de las señales contundentes de que Jesús sí era el Mesías. Porque usted podrá decir, claro, usted cree hoy que Jesús era el Mesías, pero para esta persona era complicado creerlo. ¿Por qué? Porque muchas de las señales que nuestro Señor hacía, habían otras personas que habían venido y también la habían hecho. Pero una de las señales contundentes eran estas. ¿Cuál fue la otra señal contundente también? La resurrección. Porque muchas personas eran llevadas por Roma a ese castigo de la cruz, que era el peor que había, ¿verdad? Para personas que habían cometido una transgresión, un asesinato, etcétera, etcétera. ¿Eh?
Y nosotros también debemos de saber que cuando ellos miraban a Jesús, más allá de decir, estamos viendo al Hijo de Dios, ellos estaban viendo en su mentalidad al Hijo de ¿quién? Del carpintero. Y María, ¿usted ve? O sea, lo habían conocido así hasta sus 30 años. Y a sus 30 años de pronto un día se levanta y dice que es el Hijo de Dios. Imagínense el impacto para la sociedad, para todo aquel que lo conocía. No era fácil, aunque había muchas personas que lo amaban, ¿verdad? También habían personas que le era difícil cambiar esa mentalidad. En el caso de este ciego, ¿qué fue lo que pasó? A él no le interesó. Y usted puede ver la expresión que él hace. Él en ningún momento limitó a Dios. Él no se puso a ver, espérate, déjame ver si tú eres de verdad el Mesías que me puede devolver la luz. Y muchas veces nosotros nos ponemos en esa posición. Él dijo, ok, tú me quieres devolver la vista, pues ¿de qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto, voy y lo voy a hacer. Al final yo estaba ciego. ¿A dónde voy con todo esto? Mejor dicho, ¿a dónde Dios va en tu corazón con todo esto? En que creas lo que Él te ha dicho. Porque al final tú no te esperabas lo que Él te ha entregado. Y si Él ya te dijo que te lo iba a dar, tú camina ya al tu 50% que ya Dios hizo el suyo. Al final tú no lo tenías. ¿Cómo ahora lo vas a dudar? ¿Cómo ahora no lo vas a creer? Él no conocía lo que era la vista. ¿Te recuerdas lo que dijo Dios en una de las prédicas pasadas? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Dios dijo, el bebé de promesas que ya ustedes, ¿verdad? Esperaban la materialización de esto, ya yo se los entregué, pero yo voy a hacer algo que no tiene nada que ver con cosas que ustedes me han pedido, ¿verdad? Algo nuevo para ustedes, algo que ustedes no se esperan. Estoy segura que este hombre no se esperaba que le fueran a devolver la vista, algo que él nunca había conocido. Él no sabía lo que era ver. Y muchos de ustedes Dios tiene listo para entregarles cosas que ustedes nunca la han tenido antes. Nunca. Por eso usted tiene que saber bien lo que usted está esperando. Y usted usted se tiene que poner con ese espíritu del ciego. Espérate, ¿quién era yo? O que yo era esto, yo era lo otro. Ahora Dios me dijo que iba a hacer esto conmigo. O Dios tiene preparado algo para mí que yo nunca he tenido. ¿Y por qué yo lo voy a dudar? Él no lo dudó. Él dijo, ¿qué es lo que tú dices que hay que hacer? Tengo que ir al tanque de Sinao, ahí voy a ir a lavarme. Y un 50% de parte de su fe y acción con la fe hizo que recibiera algo en su vida que él no conocía, algo único para él. Otra cosa que me llamó la atención, fíjate cómo el hombre cambió. ¿Cómo tú me explicas? O sea, si yo te llego viendo toda la vida a ti y yo vi que tú naciste ciego, pero ahora a ti te dan la vista. Vienen, Dios hace un milagro y te devuelve la vista. ¿Cómo yo que estoy en tu sociedad, en tu entorno, cuando te veo, no te voy a reconocer? Mira lo que dice aquí. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. No estamos hablando de un cambio físico, de una cirugía estética. Estamos hablando de una vista que le cambió la vida a ese hombre. Una vista de ojo físico y le cambió su vida completamente. Mi pregunta siguiente es, ¿por qué los religiosos que lo veían tanto y lo veían ciego se asombran tanto cuando le ven que le devuelven la vista? Y lo otro es que empiezan a cuestionar, van a donde están sus padres, empiezan a preguntar, pero ¿cómo lo hizo? Él le decía, yo no sé cómo lo hizo, ni tampoco me interesa. Lo único que yo sé es que yo nací ciego y ahora veo. Pero ¿quién es? Yo no sé quién es él. Lo único que yo sé es que llegó a mí y me devolvió la vista. ¿Mm? Y sabe, usted se puede leer la historia, ¿verdad? En su casa. Aquí en el 30, aquí mismo en el 9:30 dice, respondió el hombre y les dijo al cuestionamiento que ellos estaban teniendo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí que me abrió los ojos, punto.
¿Cómo era posible que personas que predicaban la palabra, que entendían la Torá, que supuestamente querían el bien para los seres humanos, cuando ven a un hombre que le devuelve la vista, le hacen tanto cuestionamiento? Hay cosas sobrenaturales de Dios que uno jamás le va a encontrar una explicación. Ellos querían que él les explicara cómo era que el hijo del carpintero le había devuelto la vista. Y yo qué sé, él le decía, yo no lo sé. Lo maravilloso para mí es que me lo dio. Qué fe la de ese hombre, qué fe la de ese hombre para poder seguir una dirección tan simple en algo. Yo quiero que usted entienda lo que Dios le está diciendo. En algo que realmente él no conocía, él no tenía. Y simplemente Dios se lo dijo y él lo creyó, punto. No hubo cuestionamiento, no hubo, si él se, insisto con esto, si él no sigue la dirección de lo que Jesús le está diciendo que haga, se queda ciego. Porque la dirección era, ya te puse el fango con la saliva en los ojos, ahora ve tú y métete en el estanque. Y ahí es donde él recobra la vida, recobra la vista. ¿Será que alguno de nosotros puede o existe la posibilidad que haya cosas que no hayamos recibido porque nos falta ese empujoncito en el 50%? ¿O será que Dios nos está diciendo esto para que nosotros podamos ir con un entendimiento y un espíritu adecuado como fue este hombre para lo que Dios dijo que iba a hacer contigo en este 2024? Porque claro, con incredulidad, mijito, olvídate, usted no va a ver nada. Hay que dar el paso. ¿Sabes quién fue la segunda mujer que limitó a Dios cuando Dios le vino a resolver la vida? En Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. No. Segunda de Reyes 4. La viuda, la que está antes de la historia de la tsunamita. Yo quiero que usted preste atención. Todos nos entendimos hasta la parte del ciego. ¿Verdad que sí? Él dijo, yo no voy a cuestionar de dónde viene la palabra. Tú me estás diciendo que vaya ahí y me lave, me voy a ir a lavar y punto. Y le cambió la vida para siempre. Él no cuestionó quién era el que le estaba diciendo que fuera a lavarse. Él simplemente lo hizo. Y tuvo algo que jamás había tenido en su vida. Si tú quieres prepararte para tener algo que jamás tú has tenido en tu vida en este 2024, usted deberá creer, y con creer usted mismo tendrá que dar el paso, porque la fe sin obra es muerta. Si usted no da un paso, no pretenda que usted pueda ver tal cosa. Escuche esto. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Yo quiero que usted preste atención en algo. Esta mujer está pidiendo ayuda a un profeta. ¿Por qué? Porque el profeta era una especie de ¿qué? De pastor en ese tiempo, para que usted más o menos pueda entender a dónde iban las personas que creían en Dios a un profeta, para ver de qué manera Dios los podía ayudar. Porque el profeta representaba a Dios mismo en la tierra. Era su boca, era sus ojos, era su nariz, era su ojo, era sus pies, era sus manos. Eso era un profeta en la antigüedad. Y era más que respetado por eso. Entonces esta mujer viene a donde está el profeta y le dice a Eliseo, tu siervo, lo que quiere decir que era un estudiante de Eliseo, una oveja, como usted le quiera, un hijo espiritual, como usted le quiera llamar. Le dice, él ha muerto y tu siervo era un hombre temeroso de Dios, pero ha venido el acreedor. O sea, estas personas estaban endeudadas. Y en la antigüedad, la manera
dependiendo cómo tú te endeudaras. Para si tú no tenías cómo pagar esa deuda, no era que tú como ahora que te declaras en bancarrota, no, te llevaban a tus hijos. El acreedor venía a tu casa y te llevaba a tus hijos como esclavo. Esa era la manera de cobrarte la deuda. Según dicen algunos estudiosos, que puede que este hombre, que era un hombre de Dios, pero que no supo manejarse bien en sus finanzas. Yo creo que pueden existir dos vertientes, porque de los errores Dios lo comete en un testimonio. A veces no es que uno no sepa manejar la finanza del todo, a veces es que está fuera del control de uno y uno puede quedarse endeudado como este hombre se quedó. Pero no solamente se quedó endeudado, el hombre estaba de deuda hasta aquí, sino que muere y deja a la mujer desamparada con 2 hijos. Y ella dice, bueno, ¿a dónde voy a ir si no es a Dios? Y muchas veces venimos con este espíritu, con el mismo que ella vino. Mira esto, presta atención. Ella va al profeta y le dice, tu siervo era temeroso de Dios y ha muerto. Ayúdame en pocas palabras. Estoy endeudada hasta aquí. Tengo 2 hijos y han venido a tomar a mis hijos como esclavos. Eso es lo que dice en el original texto. Aquí dice como siervos, era como esclavo, porque históricamente eso era lo que pasaba en ese tiempo. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Eliseo mismo dice, ¿qué vamos a hacer? Espérate, declárame, ¿qué tú tienes en tu casa? Vamos a ver aquí. Volvemos a ver de nuevo un 50 y 50 de parte de Dios. Un 50 que Dios pone y un 50 que tienes que poner tú. Mira, le dice, ok, déjame ver, ¿cómo te ayudo? Ok, ¿qué tú tienes en tu casa? Ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Ve cómo nosotros muchas veces nos enredamos. La pregunta fue simple, ¿qué tú tienes? Tú no tienes que responder, no, yo no tengo nada. Ah, tengo una vasija. No, ¿qué tú tienes? Tengo una vasija. Punto. No, ¿qué tienes en casa? No, yo no tengo nada. Ah, tengo solamente una vasija. Tengo una vasija de aceite. Él le dijo, ve, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. ¿Cuál fue la primera dirección? Muévete, ve y haz esto. ¿Sí o no? Volvemos de ver aquí de nuevo. Mire esto. Aquí una persona no se está moviendo en una fe loca. Se está moviendo en una fe que tiene una base, que tiene una dirección de parte de Dios. La base es la palabra. Ahora vamos a caminar en dirección a lo que Dios nos está diciendo que haga. Y le dice, vete a donde están tus vecinos. Escuche. Y yo quiero que usted sepa una cosa. Y Jesús lo dice, que había muchas viudas y que a esta fue mandado Eliseo y Elías. En otro contexto. Escucha. Le dice, ve, primera dirección, ve y pide prestadas a tus vecinos las vasijas, no pocas, vacías. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y echa en todas las vasijas. Y en cuanto una de estas esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. A ellos y ellos le trajeron las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid lo que queda. Mi pregunta es, ¿en algún momento Dios puso un límite?
¿Quién fue el que puso el límite? La misma persona. ¿Cuándo fue que el aceite cesó en esta persona? Cuando se hubieron acabado las vasijas. ¿Quién representa la vasija? Tú y yo representamos la vasija. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Y juntamente con la unción del Espíritu Santo viene todo lo que nosotros necesitamos. ¿Cuándo es que para eso? Cuando nosotros queremos limitar a Dios. Si tú necesitas ideas creativas, todo lo que tú necesites recibir de parte del Espíritu Santo para tú poder estar en el movimiento y ir por la línea que Dios quiere que tú vayas, ya lo tienes, ya Dios te lo entregó. ¿Cuándo es que cesa? Cuando tú pones una limitación. Yo escuché una vez un testimonio, y es real, ¿eh? No es nada inventado, de una pareja en Estados Unidos, creo que era en West Palm Beach, si más no me equivoco. Esta pareja tenía la ilusión de comprarse una casita y finalmente se logran comprar su casa. Resulta que la casa de ellos era pequeña. Mire qué tremendo. Era pequeña. La mujer en una ocasión va a la tienda y ve, cuando me refiero a la casa pequeña, es que tenía una puerta, ¿verdad? Un poco estrecha y su casita, bueno, que no era tan grande. La mujer empieza a hacer sus remodelaciones en la casa, ponerla bonita y en una ocasión va a la tienda y ve un frío de 2 puertas que le gusta mucho, ¿verdad? Y le dice al marido, ¿verdad? Para comprarlo, a lo cual el marido dice, sí, está bien, hacen todo y pues le vienen, ella se va para su casa y después le vienen a traer el delivery a su casa del refrigerador. Cuando vienen a traer el refrigerador a su casa, escuche esto, resulta que los trabajadores no podían entrarlo por la puerta. No había manera de que entraran el refrigerador por la puerta. No cabía, era muy grande y la casa, la puerta muy estrecha. ¿Sabes lo que hizo la mujer? Dijo, esto lo tengo que resolver, porque si yo no lo resuelvo ahora, señores, le estoy hablando, le dijo a los trabajadores, espérenme ahí. Fue al garaje y trajo un martillo, una mandarria de las herramientas de su esposo y comenzó a derribar la puerta y dijo, ¿para qué? Esta puerta no va a ser una limitación en mi casa para que entren las bendiciones. Si hoy yo regreso el refrigerador para atrás porque tengo una puerta pequeña, cada vez que quiera entrar algo grande en mi casa, la puerta me lo va a impedir. Pues el problema está en la puerta, lo voy a solucionar. Dice que los trabajadores se quedaron así, al final terminaron ayudándola y entró el refrigerador. Obviamente después pues puso una puerta pues más grande. Y después de eso, ¿qué usted cree que pasó? Tú sabes que las cosas tienen solución. Se busca una historia real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones radicales así en nuestra vida. Ella dijo, yo no voy a devolver el refrigerador porque ese es el que me gusta. Y yo tuve la bendición de comprarme ese frío así grande. Y la puerta no va a ser un impedimento para que mi casa esté llena de bendiciones. Esta mujer, Dios le llegó con la intención a su casa de quitarle las deudas y la escasez por el resto de su vida hasta que se muriera. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Muchas veces Dios llega con la intención de quitarte la enfermedad y toda dolencia. Y puede que exista un tipito de puerta en tu casa que sea de impedimento para esa bendición tan grande. Muchas veces Dios viene con proyectos, ideas creativas, sueños a tu vida. ¿Y qué es lo que pasa? En la misma mente viene la limitación.
O viene el que el conformismo, llegué hasta aquí, ya no voy a seguir escalando. Con esto estoy bien. No es orgullo, no es vanagloria. Hay cosas que Dios quiere llenarte. ¿Para qué? Entonces, si Dios te quiere usar a ti como un puente de bendición en cualquier aspecto en tu vida, vamos a suponer que sea en una sabiduría, en mucha consejería, en ayudar a los demás de diversas maneras, en diversos términos. Y nosotros podemos encontrarnos en esta limitación como esta mujer. La vida en su peor momento, Dios le había traído una solución para siempre a su problema. Por un tema, por un tema de mentalidad, ¿qué fue lo que pasó? Usted sabe cuántas personas, por eso usted tiene que tener cuidado con las cosas que usted le dice a las personas que Dios le dijo. Hay cosas que Dios te dijo, como ese ciego, ¿verdad que sí? Tú te imaginas si él se le pone a preguntar al otro, óyeme, ¿quién es ese que me está diciendo que me va a devolver la vista? ¿Será verdad que me lo va a devolver? No. Y el otro al lado le iba a decir, ay, no, no le crea que será el hijo del carpintero, que tú le vas a creer que te va a devolver la vista. Él no sabe ni dónde está parado. Y se hubiera perdido de esa gran bendición. Estoy seguro que como en la India, Dios ya te dio todos los recursos que tú necesitas. A ti y a mí. Solo es cuestión de que tú puedas abrir tus ojos. Solo es cuestión de que tú puedas ver lo que Dios ya te entregó para que tú lo puedas disfrutar y tú te puedas ensanchar. Si hay una puertecita en ti que necesita ser derribada antes de que este 31 se termine, mire, coja la mandaria espiritual como la mujer la cogió. Dile, Espíritu Santo, muéstrame cuál es la puertecita, pero yo necesito derribar esa puerta. Si Dios te quiere ensanchar a ti, ¿por qué tú debes delimitarlo? ¿Por qué tú quieres limitarlo? Si Dios te quiere entregar cosas que tú jamás tuviste. Ayer iba con mi esposo hablando y mi esposo muy emocionado decía, no, este año que viene nos va a ir muy bien, no, ¿cómo fue? No, nos va a ir muy bien, algo así. Y yo le dije, no, no esperes eso, porque todos los años a nosotros cada vez más nos va mejor. Yo no estoy esperando que me vaya mejor. Yo estoy esperando algo de Dios que yo no he tenido. Yo no estoy esperando que este año me vaya mejor. No puedes vivir pensando así, porque entonces, ¿dónde está lo extraordinario? ¿Cómo tú vas a ver lo extraordinario, lo único, lo especial que Dios te quiere esperar, que Dios te quiere entregar, si en tu mente solamente estás pensando, este año yo quiero que me vaya bien, que me vaya mejor que el pasado? Te vas a pasar toda tu vida así. ¿Y dónde está lo extraordinario y lo único? Como ese hombre recibir la vista, como esta mujer se le iban a acabar sus problemas por el resto de su vida. Se iba a quedar con una empresa de aceite. Por el resto de su vida tenía la vida resuelta. Dios le había traído la solución. Si tú no puedes esperar que te vaya mejor, tú no puedes esperar que me vaya a ir bien. Tú tienes que ir con la mentalidad, porque en los años que yo he predicado, primera vez que Dios da esta palabra, donde Él dice que va a ser algo que tú no te imaginas, algo que tú no esperas, algo único, como lo que recibió este hombre, como lo que recibió esta mujer. Y Él quiere alertarte desde ya que no le pongas límite, porque en el momento que tú le pongas límite, ¿qué es lo que va a pasar? Muchas veces Dios te va a mandar a hacer cosas y tú quizás no vas a tener, ¿cómo se dice? Mire, déjame ver si el Espíritu de Dios me ayuda. Por ejemplo, si vas a abrir una compañía, bueno, Dios me dice que abra la compañía, que me entregue mi propio negocio, pero no tengo el dinero. ¿Qué fue a pedir prestado la mujer? La vasija.
¿Y qué iba a hacer la vasija? Traer la multiplicación. Entonces, pues, obviamente, Dios te dice esto, vaya a tu parte. ¿Qué tengo que hacer yo? Ok, tengo que ir al banco y tengo que pedir un préstamo. Ahora, ese préstamo, Dios se va a encargar de qué? De multiplicarlo y multiplicarlo y multiplicarlo sin que pare. ¿Y qué dice? ¿Para qué? Para que le pagues a qué? A tus acreedores y vivas por el resto de tu vida bien. Si Dios te dice, por ejemplo, yo, vamos a poner el ejemplo más sencillo, así que me puede venir, ¿verdad? Aquí a la mente, que te lo puedo poner, por ejemplo, ¿verdad? Mi hermano que vino para acá, ok, tú sabes que viniste para un país donde se habla inglés y Dios te trajo para este país, hay una promesa. ¿Cuál es el 50% que tiene que hacer él? Exactamente. ¿Qué fue lo que hizo José de Egipto cuando estuvo en la casa de Potifar? Aprender los dialectos, que eran muchos los que habían ahí. ¿Tú te imaginas que José podía gobernar en Egipto sin tan siquiera él saber el idioma? ¿Usted cree que en algún momento usted puede ver a una persona? Tú puedes tener el don, pero los dones se capacitan. ¿Me entiendes? O sea, yo puedo tener el don para yo poder venir y enseñarte aquí, pero si yo no capacito ese don, a mí no me va a funcionar ese don. Ya Dios hizo su 50%, me lo dio, me lo activó. Ahora yo tengo que hacer mi 50%. sea, lo que sea que Dios te haya dicho a ti y lo que no te haya dicho y tú estés esperando de parte de Dios, espéralo con el espíritu adecuado, con la mentalidad adecuada y toma tu mandato espiritual. Y toma tu mandato espiritual para que tú puedas quebrar toda puerta de limitación. Porque lo que puede venir con mucho impulso para ti, tú lo puedes frenar como esta mujer lo frenó. Dios es una vasija infinita. ¿Usted sabe lo que es algo infinito? No hay límites. El límite lo ponemos nosotros. Usted sabía que una señora, otro testimonio de una señora hace muchos años atrás, en tiempos, ¿verdad? Pasado, una señora se convierte y va un día, ¿verdad? Empieza a ir a la iglesia ya mayorcita y la señora era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Y oye que el predicador dijo que en Dios no había limitación, que para Dios no había nada imposible si tú podías creer. Ella se le quedó eso en su mente y dijo, ¿cómo? Ah, que en Dios no hay limitación y que no hay nada imposible para él. Se regresó para su casa y estuvo estudiando ella sola todos los días por un mes. Aprendió a leer y a escribir sola porque creyó. ¿Dónde hubo aquí de nuevo? 50%, 50%. Ella escuchó que en Dios no había limitación. Ella fue y dijo, no hay limitación, pues estas letras no me limitan a mí. Y cogió y empezó y aprendió ella solita, sin internet. No había internet en ese tiempo para ver un programa que te enseñara a leer y a escribir. Y aprendió a leer y a escribir. A sus 70, a sus 80 años de edad. O sea, muchas veces el tema de nosotros está con Dios, no en lo que Dios haya dicho, sino en la limitación que nosotros ponemos a Dios. Y la limitación empieza aquí. Y cuando la limitación está aquí, externamente, ¿qué es lo que pasa? No pasa nada.
¿Recuerdan la promesa que hay en la Biblia que dice, ensancha tus estacas, extiende tus cortinas y no seas escasas? Siempre que tú ves que la Biblia habla de ensanchamiento, de extenderse, de expandirse, está hablando de aquí, porque aquí es donde se crea todo primero. Aquí, si yo creo aquí una sanidad para mi cuerpo físicamente la va a tener, porque el mensaje lo manda mi cerebro y físicamente yo voy a recibir esa sanidad. Con la fe la voy a recibir. Y yo quiero terminarles diciendo esto. Dije que les traía, ¿verdad?, una palabra corta para que usted vea que en esta vida toda obra para bien y que nosotros debemos de estar. Recuérdese que detrás de cada obstáculo que hay una bendición. Detrás de cada desafío hay una bendición. Yo me recuerdo, porque Dios permitió que pasara así, y por muchas razones que obviamente me iban a terminar beneficiando a mí. ¿Saben? Cuando mi hijo tenía 7 años y medio, creo que era, entre 7 años y medio, sí, 7 años y medio, casi 8, la maestra me viene con la noticia de que no sabía leer. Y bueno, en nuestros países latinos es muy distinto, pero aquí hay muchachitos de 9 años, de 10 años que están en la escuela y no saben leer, ¿eh? Y lo ponen con una iPad. Los muchachos tienen iPads adentro de sus aulas y hacen tareas ahí. Lo ponen con un iPad, con un programa para que aprendan ahí a leer solo. Escuche esto. Y cuando yo noté que mi hijo no sabía leer ni escribir, y obviamente la maestra me dice, obviamente que lo primero que va a sentir el ser humano, ¿qué cosa es lo primero que va a sentir? Temor. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Mi hijo no sabe leer. Y claro, con una mentalidad de Cuba, que los muchachitos, ¿desde cuándo nos enseñan a nosotros a leer? Ya con 6 años. 5, 6 años ya nosotros estamos leyendo en Cuba. Porque en el tiempo que nosotros venimos, o sea, eran maestras mayores que eran fuertes. O sea, en la educación de nuestro país es así, tú aprendes a leer a temprana edad. Así que para mí, yo enterarme que mi hijo con casi 8 años no sabía leer, fue un impacto. Yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué yo dije eso? Porque yo no sabía leer en inglés. Yo te podía leer algunas cosas, pero no te podía leer mucho porque no lo entendía. Escuche. Mire, si todo obra para bien, 2 cosas le voy a decir. ¿Está conectado? 2 cosas le voy a decir. Escuche. Anthony aprendió a leer en una escuela cristiana. Uno de los mejores. Escuche. ¿Sabe lo que yo dije? 2 cosas me han pasado que han sido clave en mi vida con respecto a mi crecimiento, lo que es verdad del inglés, porque obviamente yo nunca fui a la escuela aquí a aprender inglés. Cuando al niño le pasa esto, mi mente se bloquea. Yo digo, ¿qué voy a hacer ahora? Si yo, ¿cómo lo voy a enseñar a leer en inglés si yo no soy buena leyendo en inglés? Y yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y el Señor me dijo, rompe esa limitación y enséñalo tú. Señor, ¿tú te estás escuchando? Que yo le enseñe. ¿Cómo que yo le enseñe si yo no sé leer en inglés? Hazlo. Bueno, ¿por dónde voy a empezar? Y dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? No sabía cómo le iba a hacer. Y resulta que la vecina que yo tenía me comenta así y me dice, que yo tengo unos libritos que le compré a mi hija porque ella nunca quiso mandar a la chiquilla a la escuela y le enseñaba a la casa, que le compré en Amazon para enseñarla a leer. Me dice, ¿te interesa para Leonie, verdad? Para que aprenda a leer. Le dije, a ver los libritos, un jueguito que venden en Amazon, dame acá. Todas las noches me ponía con él.
sin saber yo leer en inglés todas las noches. Y en lo que yo leía, pues él también ahí, los dos estábamos aprendiendo sin los dos saber. Y los dos terminamos. Yo enseñé a mi hijo a aprender a leer inglés en la casa. Y los dos aprendimos a leer inglés. Entonces, era una puerta, era una limitación que Dios quería que yo rompiera. ¿Y cómo la iba a romper? Dando un paso, poniendo mi 50%. No se crea que fue fácil, eran todas las noches. Muchas veces era frustrante. ¿Usted sabe cómo yo aprendí inglés en Canadá? No es que te sepa hablar, pero me defiendo un poco. ¿Se sabe cómo fue que yo aprendí inglés en Canadá? Porque ninguno de mis dos hijos hablaron. Uno diagnosticado con autismo no habló hasta los 6 años. Y el primer hijo mío fue diagnosticado con retraso severo en el habla. No habló hasta los 5 años. Por ende, cuando ellos fueron a una escuela especial que el gobierno te ofrece y te paga hasta el primer grado, cuando ellos fueron a esa escuela especial, ellos tenían terapeuta. 4 terapeutas tenían para cada uno que le daba terapia en la lengua y toda una cuestión. ¿Usted sabe lo que pasó? Yo, imagínate, ama de casa, con mi primer hijo, es que te estoy primero haciendo el cuento. ¿Sabe lo que pasó? Con mi primer hijo, que no hablaba nada, 5 años, y tú sabes lo único que te decía, te señalaba así. Era algo tan frustrante para él y para mí, que él no podía comunicarse conmigo y el niño lo que tenía era un retraso en el habla severo. ¿Por qué vienen estos retrasos en el habla severo? Vienen muchos los niños emigrantes, porque hay un choque de idioma. Es el idioma en la casa en español, y ¿qué pasa? Cuando van a la escuela, el choque del idioma. Entonces, los niños emigrantes, fíjate que tú no ves aquí a niños canadienses con ese tipo de diagnóstico. Es solo emigrantes. Yo me puse a averiguarlo y yo le pregunté y le dije, ¿cuál es la causa de que un niño le pueda dar retraso, verdad, en el habla? Me dice, primero, el varón se puede demorar hasta los 4 años sin decir palabras claves o casi sin hablar nada. Es normal porque el varón se retrasa más que la hembra. Segundo, la causa está en los emigrantes. ¿Por qué? Porque el niño está en su casa hablando un idioma con los padres, y cuando tiene que ir a la escuela y enfrenta ese otro idioma, es un caos. No todos los niños tienen esa capacidad de sobrellevarlo, y se da más en los varones. Así que para mí, ¿verdad? Que no había ido a la escuela en inglés, que yo no decía ni una palabra en inglés. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el niño me empieza a ir a la escuela y lo empiezan a enseñar, ¿qué tú crees? Cuando el niño me vino para la casa, ¿qué me empezó a hablar? Inglés. Y yo me quedaba así. ¿Qué me está diciendo? En ese entonces yo no tenía contacto con nadie. Con las 3 personas que yo tenía contacto, hablaban menos inglés que yo. 3 cubanos que hablaban menos inglés que yo. O sea, yo no tenía posibilidad ni tan siquiera el inglés es todo práctica. Es constantemente el hablarlo. ¿Dónde tú coges realmente el inglés? Más que estudiándolo, es la práctica diaria. ¿Y sabe qué? Cuando mi hijo comenzó a hablar, para mí era un dolor de cabeza. Yo me quedaba así, decía, no entiendo nada. Y literal me daban dolores de cabeza. El niño no me entendía. Ya hablaba, pero ahora no me entendí, no podía comunicarse conmigo. Y yo no lo entendía a él. Y eso me sirvió ¿para qué? Para yo derribar otra puerta. ¿Por qué? Porque si mi hijo hubiera hablado español, ¿qué tú crees que hubiera pasado, Julián? Estoy cómoda, mi hijo habla español, yo me entiendo. Yo lo entiendo, él me entiende, no tenemos necesidad. Pero como me encontré en la necesidad y tuve el escenario, ahí fue donde yo aprendí a hablar inglés y a poderlo comprender. Entonces, lo que en un momento puede ser frustrante para ti, lo que en un momento tú lo puedes ver como que, wow, ahora cómo voy a hacer con esto. Todo detrás de eso hay escondido cosas de parte de Dios, pero si tú no haces tu 50%,
Y mira para que tú veas cómo es el cerebro de engañoso. Me adapté al inglés de mis hijos. Y cuando me mudo para acá, hace 3 años atrás, me toca una vecina canadiense, de esa que parece que tiene la sangre cubana, que le gusta estar metido en tu casa todo el tiempo. Entonces, ¿ah? No salía de mi casa y me empezaba a atormentar con el inglés. ¿Por qué? Porque hay canadienses que te hablan tan rápido como un cubano en inglés. Ahí fue una segunda etapa de mi vida. Ahora comienza a hablar de otros temas. Ensánchate. Empieza a predicar lo que es lo que tú predicas en español, que tú nunca lo has predicado en inglés, que esos son tipos de palabras que tú no usas en el inglés comúnmente. Y eso me ayudó a ensancharme más. ¿Qué te quiero decir con esto? Si me hubiera frenado, yo no estaba perdiendo el tiempo. Estaba en una ¿qué? Preparación. Todo es una preparación. Entonces, tenemos que estar preparados, hacer nuestra parte y prepararnos para lo que Dios nos quiere entregar. Cada cual sabe cosas que Dios le ha dicho y cosas que Dios está esperando que tú te prepares. ¿Dónde está esa preparación tuya? Yo no te digo que va a ser fácil, te saca de tu zona de confort, pero lo que sí te aseguro que Dios ya te entregó la vaca. Y la vaca está llena de carne y de leche. ¿Qué dice la tierra prometida? Te voy a llevar a poseer la tierra que fluye leche y miel. O sea, ya estás, la vaca ya la tienes. Comienza a comértela. Haz lo que tú sabes que tienes que hacer en tu contexto, en aquello que Dios ya te entregó. Avanza, poséelo, conquístalo. No te quedes así de brazos cruzados. No, yo espero en Dios. Aquí. No, no espere más nada en Dios, que no hay nada que esperar. Ya Dios te lo entregó. La vaca está al lado tuyo todo el tiempo. ¿Por qué te estás muriendo de hambre? Estoy segura que hay algo que tú tienes, que es con lo que Dios te quiere bendecir grandemente. Pero que como la mujer que estás diciendo, no tengo nada, tu sierva solo tiene una vasijita. Eso me es suficiente. Eso me es suficiente. Tienes que entrar a este año 2024 con el espíritu que tuvo ese hombre ciego y con el espíritu completo que debió tener la mujer que estaba endeudada. La solución está dentro de ti. Ya Dios te lo entregó. Descúbrela. Haz tu parte, que ya Dios hizo lo suyo. No te mueras de hambre cuando la vaca está caminando enfrente tuyo. No veas lo que perdiste o lo que fue peor, porque tú sabes muy bien que Dios es experto en convertir cuando todo está de mal en peor, traer un rompimiento en tu vida. ¿Se recuerda lo que Dios dijo acerca de la fuente? Que estaba algo a punto de romperse. Haz tú tu parte. Dios ya te lo entregó. Tienes que esperar entrar en este 2024 con paso firme de águila. A veces no estés hablando tanto con la gente, que Dios me dijo esto, que Dios me dijo, la gente no van a entender. Mira este hombre como se le reviró todo el mundo cuando Dios le entregó algo bueno. Y le dijeron, imposible, es como te lo hizo, eso no es así. Hay cosas que debes de mantenerlo en silencio y simplemente hacerlas.
sin estarle diciendo a todo el mundo. Tratar de evitar los desenfoques y caminar con mucho, pero con mucho enfoque en aquello que Dios te ha dicho, y espera no lo mejor, espera algo único que hasta ahora tú no has tenido de parte de Dios. Pero para eso necesitas tener el nivel de energía y de fe para esa materialización, como lo tuvo ese hombre. No dudando en tu corazón, sino creyendo que va a pasar.